Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar del delito de lesiones. El Código Penal no nos da una definición objetiva de qué es una lesión. Y en el ámbito penal, la doctrina nos dice que es toda merma o todo menoscabo en la integridad corporal o mental de una persona, así como los defectos que provengan de dichas lesiones o la pérdida de una parte de la sustancia corporal. Bien, junto a este elemento objetivo debemos situar un elemento subjetivo, y es la intención con la que dichas lesiones se realizan. Si la intención es la de matar, estaríamos ante un delito de tentativa de homicidio y no de lesiones, que es el caso que nos ocupa. Así que este elemento subjetivo debe ser claro, ha de ser el de dañar o el de lesionar a otro. Este delito puede ser cometido por cualquiera, lo que lo convierte en un delito de carácter genérico, y por cualquier método o procedimiento, tanto directo, es decir, por ejemplo, golpear a otro, como indirecto, de dar una noticia falsa que cause un grave daño o una grave lesión en la psiquis de otra persona. Este delito se encuentra regulado en el título 3, libro 2, artículos 147 y 156 del Código Penal. Entramos en materia y lo hacemos hablando de las modalidades del delito de lesiones. Para ello, nos remitiremos al artículo 147 en su primer apartado, que tipifica el delito de lesiones de tipo básico. Como habíamos dicho antes, se trata de un menoscabo en la integridad corporal o en la salud física o mental de una persona, pero que para que sea considerada una lesión del tipo básico requiere, además de una primera asistencia facultativa, requiere de un tratamiento médico o quirúrgico, no siendo admisible la administración de un tratamiento farmacológico o una revisión. Si lo serían, por ejemplo, la administración de puntos de sutura en una herida que requieren de una primera asistencia para ponerlos y de una segunda para retirarlos. Decir también que los puntos de aproximación, estas tipo tiritas que se ponen en la herida para que sane por sí misma, también se considerarían un delito del tipo básico. Este delito admite la comisión directa y la comisión por omisión, y lleva aparejada una pena de prisión de 3 meses a 3 años o de multa de 6 a 12 meses. Apartados siguientes del mismo artículo 147 tenemos el tipo atenuado del delito de lesiones. En el artículo 147.2 nos dice que se castiga a todo aquel que cause una lesión por cualquier medio o procedimiento que no se encuentre tipificada en el artículo anterior, es decir, que no requiera para su sanación de un tratamiento médico o quirúrgico. En este caso, la pena es bastante inferior, ya que se trata de multa de 1 a 3 meses. Y si hablamos del siguiente apartado, del 147.3, aún la pena es inferior, puesto que se trata de la multa de 1 a 2 meses para los delitos cometidos por golpeo o maltrato de obra, es decir, el que cause a otro propine a otro un golpe o le maltrate, hablemos por ejemplo de una bofetada o de un empujón, que no cause ninguna lesión. En este caso, como había dicho antes, la pena es inferior, ya que hablaríamos de una multa de 1 a 2 meses. Bien, antes de continuar, quisiera hacer un breve inciso para decir que en la diapositiva anterior, cuando hablábamos de el tipo atenuado del delito de lesiones, he olvidado mencionar que como condición objetiva de procedibilidad, estos delitos del tipo atenuado solamente serán perseguibles mediante denuncia del agraviado o de su representante legal. Esto lo encontráis en la diapositiva anterior, abajo a la derecha, o en el Código Penal en el artículo 147.4. Bien, sin más preámbulo, vamos a hablar ahora del tipo agravado del delito de lesiones. Regulado en el artículo 148, son todas aquellas circunstancias, tanto objetivas como específicas, que van a agravar la pena en cuanto al resultado causado o al riesgo producido. Hablamos, por tanto, de la misma intención de lesionar o de dañar a otro, pero que debido a la gravedad con la que se producen estas lesiones, pues merecen un mayor castigo. Bien, como he dicho antes, estas circunstancias son tanto de tipo objetivo, referentes a la utilización de objetos, instrumentos o métodos o formas que aseguran el delito, o
circunstancias de tipo específico que van relacionadas directamente con la víctima. Vamos a verlas. Primero, si se hubiera cometido el delito utilizando armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para el bien jurídico protegido, es decir, para la vida, también se vería la pena agravada. O si hubiera mediado ensañamiento o alevosía. Recordemos que el ensañamiento o la alevosía ya se encuentran recogidas en el Código Penal en el apartado de las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, más exactamente en el artículo 22.1 y en el artículo 22.5 del mismo Código Penal. Bien, ahora vamos a hablar de las circunstancias referentes a la víctima, que van relacionadas directamente con la víctima. Si se trata de un menor de 12 años o una persona con discapacidad necesitada de especial atención, o si la víctima fuera o hubiera sido esposa o mujer que estuviera o hubiera estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, hablamos, por tanto, de violencia de género, o si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, hablamos, por tanto, de violencia doméstica, pues en estos casos, estas circunstancias agravarían la pena y no hablaríamos de una pena de 3 meses a 3 años de prisión, sino que hablaríamos de una prisión de 2 a 5 años. Y, por supuesto, la pena de multa no estaría contemplada. Siguiendo con el apartado de las lesiones agravadas, no podemos dejar de lado las de carácter específico. Son todas aquellas lesiones que, debido a la gravedad que la reviste, llevan consigo unas penas muchísimo más elevadas. Caso es el del artículo 149 en su primer apartado, que nos dice que será penalizado o castigado con pena de prisión de 6 a 12 años el que causará a otro por cualquier método o procedimiento la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, como por ejemplo los pulmones o los riñones, así como de un sentido como el oído o la vista, o causar a otro la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una enfermedad psíquica o somática. Bien, o en el artículo 149, en el siguiente apartado, nos dice que el que causara a otro la mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones también se vería enfrentado a una pena de prisión de 6 a 12 años. Pero en este caso, si la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, si el juez así lo considera oportuno en favor del menor, pues también podrá aplicar la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, la tutela, la curatela, la guarda o el acogimiento por un periodo de 4 a 10 años. Y por último, el artículo 150 nos dice que el que causare a otro la pérdida o la inutilidad, esta vez de un órgano o miembro no principal, así como la deformidad cuando ésta no sea considerada grave, se verá enfrentado a una pena de prisión de 3 a 6 años. En este caso, órgano o miembro no principal es, por ejemplo, un diente o una falange del dedo. Bien, y como deformidad, la jurisprudencia nos dice que es toda alteración física corporal externa o visible o de una parte de la zona corporal que produce una desfiguración o una fealdad ostensible a simple vista que modifica peyorativamente el aspecto del individuo. Al igual que en otros delitos, en el delito de lesiones, la provocación, la conspiración y la proposición también se encuentran castigadas con la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito que corresponda. De ello nos habla el artículo 151. En el delito de lesiones, la imprudencia se castiga, tanto la grave como la menos grave, atendiendo al riesgo creado y al resultado producido. En cuanto a que el autor de los hechos no pretende llevar a cabo el delito de lesionar, la acción de dañar, pero que debido a su falta de cuidado, a los descuidos, pues se produce el hecho delictivo. De ello nos habla el artículo 152, cuando en su primera parte nos dice que el que causara a otro por imprudencia grave alguna de las lesiones de los apartados anteriores será castigado en atención, como hemos dicho antes, al riesgo creado o al resultado producido.
Es así pues que si se trata del artículo 147.1, aquellas lesiones del tipo básico que requieren, además de una primera asistencia facultativa, un tratamiento médico quirúrgico cuando éstas se cometan por imprudencia grave, la pena a imponer será de prisión de 3 a 6 meses o de multa de 6 a 18 meses. Si se trata de las lesiones del artículo 149, que recordemos que se refiere a la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o una grave deformidad o de un sentido, así como la impotencia o la esterilidad, o una grave enfermedad psíquica o somática, así como también la mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones, cuando este delito se cometa de forma por imprudencia grave, pues la pena a imponer será también de prisión de 1 a 3 años. Y si se trata de las lesiones del artículo 150, que recordemos que son la pérdida o inutilidad de miembros o de órganos, en este caso no principales, o una deformidad que no se considere como deformidad grave, la pena a imponer será de 6 meses a 2 años de prisión. Bien, la imprudencia grave también se puede ver vista agravada cuando, por ejemplo, se cometan las lesiones utilizando un vehículo motor o ciclomotores. En este caso, la pena a imponer será, aparte, además de la pena prevista para el caso del que se trate, la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de 1 a 4 años, y se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias del artículo 379 determine la producción de los hechos. Es decir, que se reputará como imprudencia grave cuando un conductor conduzca su vehículo a una velocidad superior a 60 km por hora en vía urbana o a 80 km por hora en vía interurbana, o cuando esta conducción se realice bajo las influencias de drogas tóxicas o estupefacientes, o sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Y en todo caso será condenado el que condujere con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 miligramos por litro, o con una tasa superior a 1,2 gramos por litro en sangre, de alcohol en sangre. Bien, si las lesiones se hubieran causado utilizando arma de fuego, pues además de la pena que corresponda, también llevaría aparejada una privación del derecho a la tenencia o al porte de armas de fuego, por periodo de 1 a 4 años también. Y si las lesiones se hubieran cometido por imprudencia profesional, además de la pena a imponer, también se verá ante una inhabilitación del ejercicio de la profesión o del cargo de 6 meses a 4 años. Vamos a ir ahora un poco más adelante y nos situaremos en el artículo 152 bis, introducido mediante Ley Orgánica 2/2019 del 1 de marzo en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores y sanción del abandono del lugar del accidente. Este artículo nace como una demanda social ante el preocupante incremento de accidentes en los que se veían implicados peatones o ciclistas por imprudencia. Pues bien, lo que pretende es aumentar la punición para este tipo de conductas, y en este caso nos dice que la imprudencia grave, cuando concurra una pluralidad de personas, para las imprudencias graves del artículo 147.1, 149 y 150, si el hecho reviste una notoria gravedad, la pena se impondrá superior en 1 grado a la extensión que se estime conveniente, y en 2 grados si el número de lesionados fuera muy elevado. Regresamos ahora al artículo 152 en su segundo apartado para hablar del delito de lesiones pero por imprudencia menos grave. Califica las imprudencias menos graves de los artículos 147.1, 149 y 150, y lo hace castigándolo con una pena de multa de 3 a 12 meses. Este delito se puede ver agravado si para la comisión de los hechos se hubiese utilizado un vehículo a motor o ciclomotor,
siempre que un juez o tribunal determine que no se trate de una imprudencia grave, sino de una infracción grave sobre las normas de circulación, sobre las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor o ciclomotores y seguridad vial. En este caso, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a la conducción de vehículos a motor o ciclomotores de 3 meses a 1 año. También, si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, pues también se podrá imponer la pena de privación de la tenencia o porte de armas por un periodo de 3 meses a 1 año. Este artículo también es fruto de la reforma del año pasado y solamente será perseguible como condición de procedibilidad mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Vamos a hablar ahora del delito de lesiones y maltrato en el ámbito doméstico. Así lo hace el artículo 153 en su primer apartado, donde nos dice que se tratan de las lesiones del artículo 147.2 y del artículo 147.3. Que recordemos que son todas aquellas lesiones que no requieren de un tratamiento médico o quirúrgico para su sanación, o que se trata del golpeo o maltrato de obra, que son el maltrato que no produce lesión alguna. Por tanto, cuando este tipo de lesiones sea causado sobre la que fuere o sea esposa o mujer del autor de los hechos o haya estado ligada a este por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o se trate de una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, se verá reputada una pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, de privación a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años. También, cuando el juez o tribunal lo estime inconveniente y sea el caso, también se procederá a la inhabilitación para el ejercicio especial de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de hasta 5 años. Bien, si la víctima del delito del que acabamos de hablar fuera alguna de las contempladas en el artículo 173.2, es decir, se trate de descendientes, de ascendientes, de hermanos por naturaleza o de hermanos por adopción o de afinidad propios o del cónyuge, del conviviente o cualquier otra persona que pertenezca al núcleo de convivencia familiar y no sea la mujer o una persona especialmente vulnerable, es decir, no se encuentre tipificada en el artículo anterior, la pena o el castigo será de prisión de 3 meses a 1 año, de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días como segunda opción y en todo caso de privación a la tenencia y porte de armas también de 1 año y 1 día a 3 años. Asimismo, cuando se estime adecuado, atendiendo al interés del menor o de los menores, se castigará con la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento por un periodo de 6 meses a 3 años. La parte agravada de este delito la tenemos en el artículo 153 en su apartado 3 y nos dice que cuando alguno de estos delitos de los que acabamos de hablar se cometa en el domicilio de la víctima o en el domicilio del autor y de la víctima o cuando se realice en presencia de menores o quebrantando alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 48 de medidas de seguridad o alguna medida cautelar de seguridad o de esta misma naturaleza, pues la pena se impondrá en su mitad superior. No obstante a todo lo que acabamos de hablar, si el juez o tribunal lo estiman conveniente y así lo razonan en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor, a las circunstancias en las que se realizan los hechos, podrá imponer una pena inferior. En este caso sería la pena inferior en grado al delito del que se trate. El legislador también penaliza la participación voluntaria en riña tumultuaria con prisión de 3 meses a 1 año o con multa de 6 a 24 meses. En este caso,
Lo que se penaliza es la participación en la propia riña y no las lesiones. Cuando en el delito de lesiones medie el consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido, la pena se impondrá inferior en 1 grado o en 2, atendiendo a la gravedad de los hechos. No será válido en este caso el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Y esto está regulado en el artículo 155. Bien, tenemos también una exención de responsabilidad criminal, de la que nos habla el artículo 156, que nos dice que no obstante lo que acabamos de decir del consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido, no serán punibles el trasplante de órganos efectuado con arreglo a la legislación vigente, ni tampoco lo serán la esterilización ni la cirugía transexual realizada por un facultativo, siempre y cuando dicho consentimiento no se haya emitido de forma viciada o mediando el precio o la recompensa, o se trate de un otorgante menor de edad o que carezca de aptitud para prestar dicho consentimiento. Todo esto en base a la legislación vigente. Tampoco serán punibles las esterilizaciones acordadas por un órgano judicial en caso de personas que de forma permanente no puedan prestar dicho consentimiento, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se encuentre en grave conflicto los bienes jurídicos protegidos, a fin de guardar el mayor de ellos para el afectado. Todo ello con arreglo a la legislación civil. Para los condenados por la comisión de 1 o 2 delitos comprendidos en este título, es decir, de un delito de lesiones, cuando la víctima fuera una de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, también se podrá imponer, además de la pena, una medida de libertad vigilada. Recordemos que estas personas del artículo 173.2 se refiere a la mujer, la que haya sido o sea mujer o esposa del autor de los hechos o haya estado ligada a este por una análoga relación de afectividad, o cuando se trate de ascendientes o de descendientes tanto del cónyuge como en común del núcleo familiar, o cuando se trate de hermanos por naturaleza o de hermanos de adopción, o cuando se trate de hermanos por afinidad o de cualquier otra persona que forme parte del núcleo familiar. Y bien, hasta aquí terminamos este vídeo donde explicamos el delito de lesiones. Espero no haberme dejado nada en el tintero. Os doy las gracias por haber estado ahí hasta el final. Espero que os haya sido de ayuda y nada, hasta la próxima.